Bienvenido al Caminante del Bosque. Este podcast es un refugio en medio del ruido, un espacio para detenerse, comprender y descansar. Aquí no encontrarás respuestas rápidas, sino preguntas que nos acompañan y tal vez algunas luces que nos ayuden a caminar con más claridad. En los tres primeros episodios hemos ido dando pasos sencillos pero profundos. Entramos en el bosque y descubrimos que el viaje comienza en el presente, en detenernos, en respirar. Conocimos a Silas, la voz interior, esa parte espiritual de nosotros que hace de puente con lo absoluto, que nos recordó que el tiempo real es presencia, que no somos solo nuestra historia y que incluso el dolor puede ser maestro. Y hablamos también del cansancio de vivir, de la fragilidad, de la depresión con un invierno del alma y de cómo incluso quebrarse puede ser una forma de aprender. En el fondo, todo esto nos ha invitado a lo mismo, caminar con calma, aceptar lo que somos y recordar que nunca lo hacemos solos. Creo que no se puede simplificar más. Por muy pausado que hables, por muy sencilla que parezca la recomendación, cuando estás en medio de una crisis, cualquier consejo suena casi imposible. Lo viví en carne propia cuando me diagnosticaron un cáncer. Toda mi vida había hecho deporte, cuidaba la alimentación. Incluso tenía una nutricionista que me enseñaba a planificar mejor mis comidas. Vivía en un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza. No tenía hábitos tóxicos, con amigos, una familia estable, todo lo que se supone que es un buen terreno para una vida sana. Y de repente te dicen, tienes cáncer. Y no te lo crees. El miedo te desborda. En un segundo te ves perdido en medio de una tormenta de pesadillas. Y entonces llegan las recomendaciones de siempre. Haz ejercicio, cuida tu dieta, medita, mantén la calma, pasea por la naturaleza, todo aquello que ya hacías y que de pronto parece no servir de nada frente a esa palabra que lo sacude todo. Ahí entendí que no basta con los consejos. Y lo que se supone que era cotidiano en mi vida y que debería ayudarme se revela de pronto como una carga. Luchar por salir de la cama se convierte en una batalla diaria. Tratar de meditar es una tortura porque tu cabeza no se calla. Y hasta comer, que siempre había sido un placer para el paladar, se transforma en una obligación vacía, que con la quimioterapia el gusto desaparece. La comida deja de ser un momento de disfrute y pasa a ser solo eso, un trámite, un recordatorio de lo que has perdido, un esfuerzo más que añadir a la lista cuando tratas de no vomitar cada vez que tan solo te llega el olor de lo que se está cocinando. Así, en medio de todo ese vacío, descubrí que había algo a lo que podía aferrarme, lo más simple, el hecho de seguir respirando, aunque fuera con miedo, el latido que seguía ahí, recordándome que estaba vivo, un amanecer visto desde la ventana, un abrazo, los aromas del bosque, la madera, el olor a tierra mojada, un paso más, aunque fuera torpe. No hacía falta nada grandioso, solo volver a lo esencial, porque cuando lo pierdes casi todo, entiendes que lo pequeño no es pequeño, es lo que sostiene. En este cuarto capítulo vamos a hablar de algo que todos, absolutamente todos, experimentamos: la dualidad interior. Esa contradicción constante entre lo que sentimos y lo que pensamos, entre lo que deseamos y lo que creemos que debemos hacer. La lucha entre la parte instintiva y la parte espiritual, entre la sombra y la luz. El caminante, en su andar por el bosque,
Lo percibe al observar cómo las ramas altas absorben la luz del sol, mientras abajo todo queda en penumbra. La vida se abre paso, pero lo hace a costa de otras vidas. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo vivir en paz en medio de esa contradicción? ¿Cómo aceptar que en nosotros habitan tanto un ángel como un demonio? Silas, la voz que acompaña, nos enseña que no se trata de elegir uno y rechazar al otro, sino de aprender a observarlos, integrarlos y encontrar el equilibrio. Descubriremos que la dualidad no es un error ni una condena, sino parte del viaje, y que el verdadero libre albedrío no consiste en seguir al primero que grita dentro de nosotros, sino en aprender a discernir. Así que siéntate, respira hondo y acompáñame en este nuevo tramo del camino. Hoy vamos a explorar juntos la luz y la sombra y el arte de vivir en equilibrio. Luz que crea sombra. El caminante del bosque se movía lento por el sendero, entre luces y sombras que se sembraban sobre el terreno. Las ramas y las hojas, buscando la luz del sol, luchaban por alcanzar el calor que les diera energía para seguir sobreviviendo. Esa luz que lograban allá arriba causaba las sombras de abajo, restando vida y sumiendo en la oscuridad a la vegetación a ras del suelo. Hojas secas y plantas yermas cubrían el camino, rodeadas de la oscuridad. Era un terreno estéril por la ausencia de la luz que acaparan las ramas altas, pobladas de hojas sin un ápice de compasión por lo que pasara aquí abajo, meditaba el caminante. Sobrevivir a costa de condenar a los que se quedan en la sombra. Aquí el caminante observa algo tan simple como un juego de luces en el bosque y descubre una verdad incómoda. La vida se abre paso, pero lo hace siempre a costa de algo o de alguien. Las ramas de arriba absorben la luz, crecen y florecen, mientras abajo otras hojas y plantas mueren en la penumbra. Esto en la naturaleza es normal. En nosotros despierta un dilema moral. ¿Es justo crecer mientras otros quedan en la sombra? La naturaleza no se detiene a juzgar. Para ella no hay bien ni mal, solo supervivencia, solo equilibrio. Pero el ser humano no puede evitar mirar con los ojos de la conciencia. Nos duele la sombra, sentimos compasión por lo que queda atrás, nos cuestionamos la crudeza de la vida. Y aquí aparece el primer aprendizaje. La luz siempre genera sombra. Nada es totalmente luminoso ni totalmente oscuro. Todo acto de vida implica un costo. Toda decisión trae consecuencias. Aceptar esto no significa justificar la crueldad, sino reconocer que la existencia nunca es limpia ni perfecta. El caminante lo percibe al ver las hojas secas bajo sus pies. La vida avanza, pero deja cicatrices. Y en esas cicatrices también se esconde una lección. No hay crecimiento sin pérdida. No hay claridad sin penumbra. Quizá lo que Silas nos invita a comprender es que la luz no es inocente ni culpable, simplemente es. Y nuestra tarea como seres conscientes es aprender a mirar tanto la luz como la sombra sin negarlas, entendiendo que ambas forman parte del mismo tejido de la vida.
el ángel y el demonio en nosotros. La voz de Silas contestó respondiendo a la pregunta que aún no había formulado el caminante. La luz crea sombras. Para que algo brille, algo debe ocultarse. La luz no es inocente, tampoco culpable. La mera existencia genera responsabilidad por nuestras acciones, pero existir es supervivencia. La vida se abre paso a costa de otras vidas. Cuando la naturaleza se observa sin romanticismo o sin adornos, se muestra implacable. Esa dualidad insustituible, luz y sombras, ángeles y demonios, amor y odio, vivir o morir, es una continua confusión en el plano físico. Somos espíritu y carne en una lucha de poder. Y lo que para la naturaleza es equilibrio, para el hombre es dilema. ¿Y cómo se puede vivir en paz en medio de esa contradicción? Preguntó el caminante. ¿Quién soy yo si en mí habitan tanto un ángel como un demonio? Eres el testigo, contestó Silas. No eres ni ángel ni demonio, aunque ambos viven en ti. Tu labor es observarlos sin identificarte ni decantarte por uno de ellos. La parte animal desea, lucha, teme, sobrevive. La parte espiritual anhela la pureza, la entrega, la trascendencia. Ambos quieren gobernar y tú debes descubrir el equilibrio en cada momento. De ese aprendizaje nace la experiencia. Saber cómo calmar el conflicto y ajustar la luz. Silas nos revela aquí algo que todos sentimos. Vivimos divididos. Por un lado, llevamos dentro el instinto animal, deseos, miedos, pasiones, necesidad de sobrevivir. Por otro, tenemos el anhelo espiritual, pureza, entrega, trascendencia, la búsqueda de lo eterno. Y ambos reclaman el trono. El problema es que solemos identificarnos con uno u otro. Nos sentimos culpables por tener instintos o nos aferramos a ideales imposibles de alcanzar. Pero Silas da una clave preciosa. No somos ni ángel ni demonio. Somos el testigo. Nuestra labor no es eliminar al demonio ni imitar al ángel, sino observarlos, escucharlos y encontrar el equilibrio en cada situación. Esto es fundamental. La dualidad no es un error, no es un castigo, es la condición del viaje humano. El demonio interior, nuestro instinto, nuestro ego, no es pura maldad, es fuego, impulso vital. El ángel interior no es bondad absoluta, es nostalgia de lo eterno. Ambos nos habitan y ambos son necesarios. La pregunta entonces no es ¿cómo me deshago de mi sombra? La verdadera pregunta es ¿cómo aprendo a vivir con ella sin dejar que me gobierne? El equilibrio no surge de negar una parte de nosotros, sino de reconocerla e integrarla. Ese es el primer paso para transformar el conflicto en claridad, la vida como laboratorio sagrado. Pero si ya sé que el alma viene de la luz, dijo el caminante con un hilo de voz, ¿para qué la existencia en este plano? ¿Para qué el cuerpo, el conflicto, el dolor? ¿No sería más natural quedarse en lo absoluto? Creyó sentir que Silas lo miraba desde lo profundo del bosque, con ternura y gravedad, porque lo absoluto, sin la experiencia de lo relativo, no se reconoce a sí mismo. El alma es como la luz que no sabe que ilumina hasta que encuentra la sombra. En el plano del espíritu, todo es unidad, pero no hay elección, no hay contraste, no hay historia, no hay libertad. Aquí, en cambio, puedes elegir, puedes amar sabiendo lo que es el odio, puedes perdonar sabiendo lo que es el daño.
puedes crecer sintiendo el peso de tus límites. Esta existencia no es castigo, es un laboratorio sagrado. Aquí se talla la conciencia, aquí se pulen las aristas del ser. Y las responde a una de las grandes preguntas. Si nuestra alma viene de la luz, ¿para qué tanto conflicto, dolor y limitación? Su respuesta es reveladora, porque sólo a través del contraste podemos despertar. En lo absoluto todo es unidad, pero esa unidad no se reconoce a sí misma porque no hay opuestos, no hay elecciones, no hay historia. Aquí, en cambio, en la existencia relativa sí podemos elegir. Amamos sabiendo lo que es el odio, perdonamos porque conocemos el daño, crecemos porque sentimos nuestros límites. Y esa es la razón de estar encarnados. La vida no es un castigo, es un taller, un laboratorio donde el alma se pule. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, son una herramienta que va tallando nuestra conciencia. La metáfora de los árboles lo resume bien. Las ramas buscan la luz, pero las raíces necesitan hundirse en la sombra y la humedad para sostenerse. Así también nosotros, para crecer en claridad, necesitamos pasar por la oscuridad. El mensaje es claro. No huyas del conflicto, míralo como parte del aprendizaje. Tu vida, con sus contradicciones y pruebas, es el taller donde se forja tu conciencia. Ese es el verdadero sentido del viaje. El caminante bajó la vista hacia sus manos, marcadas por el tiempo y el dolor. Había comprendido algo esencial, que no hay buenos ni malos, que no hay luz sin sombra, que todo es consecuencia de un único movimiento universal. Pero aún sentía un vacío dentro. Silas, preguntó, entiendo la unidad, la integración, la necesidad del conflicto para despertar. Pero, ¿cómo se vive eso en la vida real? ¿Cómo se encuentra el equilibrio si todo cambia todo el tiempo? No es lo mismo ser niño que joven, que anciano. No es igual aprender que desaprender. ¿Cómo vivir con coherencia cuando uno mismo va mutando a cada paso? La luz del bosque aumentó de intensidad, como si Silas ya esperara esa pregunta. Vivir no es mantener una forma, respondió, es danzar con la forma que tienes en cada etapa. No busques una coherencia rígida como una estatua. La coherencia real es como el agua, fluye, se adapta, pero no pierde su esencia. No es lo mismo el río de tu infancia que el de tu vejez, pero sigue siendo río. ¿Cómo sé que me corresponde en cada momento?, preguntó el caminante. Escuchándote, contestó Silas, no escuchando solo la mente, sino también el cuerpo, el alma, tus sueños, tu cansancio, tu rabia, tu dolor. El niño necesita jugar, el joven explorar, el adulto construir y el anciano soltar. Entonces, ¿el equilibrio no es una receta? No, el equilibrio es una conversación constante contigo mismo. Es preguntarte quién soy ahora, qué necesita esta versión de mí. Y si te equivocas, aprenderás. Errar también forma parte del equilibrio. Nadie llega a la vejez sabio solo por vivir. Se necesita atención, presencia. La sabiduría es el arte de abrazar tu contradicción sin juzgarte y aún así elegir con conciencia.
Silas cierra este diálogo con una enseñanza poderosa. La coherencia no es perfección, es honestidad con uno mismo. Vivimos creyendo que debemos mantenernos siempre iguales, como estatuas, coherentes hasta la rigidez, pero la vida cambia y nosotros cambiamos con ella. El niño que fuimos no es el adulto que somos, ni el anciano que seremos, y sin embargo, seguimos siendo Río. El equilibrio no es una receta, no está escrito en un manual, es una conversación constante con uno mismo. Cada día podemos preguntarnos quién soy hoy, qué necesito ahora, no lo que esperan de mí, no lo que dicta la edad o la sociedad, sino lo que mi alma me susurra en este momento. Y si nos equivocamos, no pasa nada, porque incluso el error forma parte del aprendizaje. Nadie llega viejo sabio solo por acumular años. Se necesita atención, presencia, apertura. Quizá la enseñanza práctica de este episodio sea sencilla, pero transformadora. Aprende a escucharte sin juzgarte. Abraza tu contradicción. Reconoce que en ti habitan la luz y la sombra, el ángel y el demonio, la fuerza y la fragilidad. Y desde ahí, elige con conciencia. La verdadera sabiduría no es eliminar los fragmentos que no encajan, sino aprender a convivir con ellos. El equilibrio no es una meta fija, sino la danza de ajustarse una y otra vez, como el río cambia de curso, pero nunca deja de ser río. Con esta reflexión cerramos el cuarto episodio del Caminante del Bosque. Hoy hemos caminado entre luces y sombras, aprendiendo que la dualidad no es un castigo, sino el terreno donde se pule la conciencia. Gracias por acompañarme. Recuerda, cada paso, cada duda, incluso cada error, forma parte del equilibrio. Hasta el próximo episodio.